Acompáñenme a resolver uno de los misterios más intrigantes del mundo: la leyenda de las tribus perdidas de Israel. El libro de los Reyes de la Biblia relata que el reino del norte de Israel fue destruido por una violenta invasión asiria en el siglo VIII a.C. Y en ella se perdió algo más que la tierra. 10 de las 12 tribus de Israel desaparecieron y entraron a formar parte de la historia y la leyenda. Pero una de estas tribus perdidas pudo haber sobrevivido en el lugar más improbable de todos. ¿Es posible que los antiguos judíos hubiesen podido viajar desde Oriente Medio hasta Sudáfrica? ¿Y es posible que estas líneas de sangre africana pudiesen remontarse al rey Salomón o ser incluso anteriores? Para descubrirlo seguiré el rastro de su viaje. Me adentraré en una zona israelí en guerra, sobrevolaré el bosque africano, exploraré un campo de batalla de hace 3000 años y las antiguas ciudades de piedra. Estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Más grandes que los escorpiones de Utah. Pues mira el que está al lado de tu pie. Investigando la historia. Episodio 7. Las tribus perdidas de Israel. Este es el río Limpopo, en la frontera norte de Sudáfrica. He venido aquí para oír una historia de un grupo de personas de la zona que dicen estar vinculadas con la historia de las tribus perdidas de Israel. Los Lemba. Hoy viven a solo unos kilómetros de aquí, pero este podría haber sido el destino final de su viaje épico a través de desiertos, océanos y junglas. Soy Josh Bernstein, y mi objetivo es seguir el rastro de los Lemba para determinar si esta fascinante historia podría ser cierta. Hoy en día los Lemba habitan principalmente en la ladera de las montañas Utsvanger, al norte de Sudáfrica. Aparentemente su aspecto físico y su forma de vivir son como las de cualquier otra comunidad tradicional sudafricana, pero al mirar un poco más allá te das cuenta de que tienen algunas diferencias interesantes. Aquí estoy, en Sudáfrica, y hay un montón de hombres vestidos con la kipá y el talit. Esto es muy normal verlo en cualquier sinagoga de América o de Israel, pero nunca pensé que lo vería aquí, en Sudáfrica. Quiero averiguar cómo es que esta gente tiene costumbres judías. Samuel Moeti es el presidente de la Asociación Cultural Lemba. Bueno, te voy a ser sincero, he llegado a este pueblo y la primera palabra que he oído es Shalom, una palabra hebrea. ¿Cómo es posible? ¿Por qué los Lemba hablan hebreo? Los Lemba son los hebreos originarios y, como sabes, viajaron por un montón de sitios y al final se establecieron en África. Así que estuvieron por todas partes. Y en Sudáfrica están los Lemba, que en realidad son hebreos. Entonces los Lemba aseguran ser descendientes de los antiguos israelitas. No es que lo aseguren, es que lo son. Lo son. Lo son. Vale. Nosotros somos negros africanos hebreos, estamos por todas partes. ¿Me puedes dar algún ejemplo de alguna tradición judía? Sí, no comemos cerdo, no mezclamos la carne con la leche. A mí me parece que los Lemba tienen una cultura especial, aunque estén rodeados de otras tribus que no practican igual su religión. Eso es cierto. Nosotros creemos que los judíos que viven por todo el mundo son nuestros hermanos, porque tenemos las mismas raíces. ¿Es posible que los Lemba sean la tribu perdida de Israel? Para responder a esta pregunta tendré que viajar en el tiempo 2700 años, hasta la época de los poderosos asirios. En esa época, Asiria era el imperio más poderoso y más grande del mundo. Y tenía su mirada puesta en extender su imperio al reino del norte de Israel. El reino del norte, compuesto por 10 grupos tribales, fue completamente destruido. Los israelitas que sobrevivieron fueron esclavizados y llevados a Asiria, que es ahora la nación-estado de Irak y Siria. No se sabe mucho sobre lo que les ocurrió a estas tribus perdidas, pero en 2700 años no se ha perdido la esperanza. ¿Podrían los israelitas haberse reagrupado? ¿Podrían algunos haber escapado de sus captores y haber huido? ¿Es posible que un grupo de israelitas hubiese sobrevivido y se hubiese establecido en alguna tierra lejos de casa? Jerusalén. No hay ningún sitio que esté más asociado a los judíos que este. Pero mientras camino por sus estrechas calles, me doy cuenta del profundo vínculo que hay entre la gente de diferentes religiones y esta ciudad, y el vínculo especial que tienen millones de personas de todo el mundo con este lugar, yo incluido. Mi padre nació aquí, y probablemente mis antepasados estuvieron aquí cuando los asirios dividieron esta tierra.
Uno de mis parientes me contó que mis abuelos están enterrados en un cementerio en el Monte de los Olivos. Nunca he visitado sus tumbas y he decidido intentar encontrarlas. Bueno, después de 10 minutos dando vueltas, las he encontrado. Así que esta es la de mi abuela, esta es la de mi abuelo y esta la de mi bisabuela y mi bisabuelo. Para mí esto significa mucho. Para mí es importante saber de dónde procedes, quiénes son tus antepasados. Y entiendo que los Lemba estén tan interesados en reclamar su identidad histórica con Jerusalén. En mi caso, son solo 2 generaciones. En el suyo son cientos de generaciones. Hay gente que asegura haber encontrado a las tribus perdidas de Israel por todo el mundo, desde Siberia hasta Australia. Algunos de los primeros europeos que llegaron a América dieron por hecho que los nativos eran tribus perdidas de Israel e incluso intentaron comunicarse con ellos en hebreo. El historiador Hillel Halkin ha escrito un libro sobre las tribus perdidas y cree que aún podrían existir hoy en día. Hillel, ¿por qué te interesan tanto las tribus perdidas de Israel? La leyenda de las tribus perdidas es una historia vista desde los ojos de los judíos. Sobre todo se trata de una historia de judíos fuertes que aún viven como sus antepasados bíblicos. Son independientes, luchadores, valientes, todas esas cosas que los judíos en la diáspora a través de los años normalmente no han sido. Entonces esta fue la primera diáspora judía. Sí, tenemos algunas pruebas arqueológicas aparte de las inscripciones sirias que demuestran que los israelitas fueron deportados a varias partes del imperio asirio, pero después desaparecieron de la historia. ¿Qué importancia tiene pertenecer a una tribu perdida? ¿Qué tiene de especial para que esta gente asegure que son parte de la tribu perdida de Israel? Tienes que entender que lo importante no es que la gente esté diciendo que pertenecen a las tribus perdidas de Israel, sino que el mundo cristiano y judío lleva buscando a las tribus perdidas cientos e incluso miles de años. El fenómeno históricamente fascinante es en realidad la búsqueda de las tribus perdidas. Por ahora se ha perdido el rastro de las tribus perdidas. Pero quizás la historia oral de los Lembas, pasada de generación en generación, pueda ayudarnos a establecer un vínculo con las tribus perdidas de Israel. La historia de los Lembas dice lo siguiente. Hace miles de años se vieron forzados a salir de Israel y se establecieron en un sitio llamado Sena, que dicen que es el